Ayer viernes se cumplían 15 años de uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente. Les hablamos de aquel 23 de febrero de 1981 en el que Tejero y un grupo de guardias civiles entraban, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados y hacían tambalear la joven democracia española durante las horas que duró el fallido intento de golpe de Estado. El tiempo transcurrido ha borrado muchas de aquellas imágenes, pero hoy hemos querido recuperar las impresiones de algunos testigos de excepción. Lo que han contado, por ejemplo, en los últimos tiempos Adolfo Suárez o Felipe González. No ha sido posible obtener, a pesar de intentarlo, el testimonio del expresidente Leopoldo Calvo Sotelo. El teniente general Sáenz de Santamaría, responsable máximo de la Policía Nacional en aquellos momentos, sí evoca algunos aspectos claves del 23F. Me da vergüenza. Me da vergüenza sobre todo porque los que estaban asaltando y haciendo aquello eran militares, llevaban un uniforme militar. Yo había estado en el Estado Mayor de la Guardia Civil 8 años, conocía a muchos de aquellos. A Tejero lo conocía personalmente, había tenido que sacarle 2 o 3 líos que había estado metido anteriormente. Y sobre todo ver a un teniente coronel poner la zancadilla, intentar derribar a un general de 60 y tantos años y no conseguirlo además. Es un espectáculo que me repugna hasta hablar de ello. La situación era totalmente distinta de la de hoy. Hay que ponerse en aquellos años. Aquellos años estábamos empezando una transición derivada de la terminación de un régimen autoritario que durante 40 años había ejercido el poder en España y basándose principalmente en las Fuerzas Armadas. Todos los mandos, todos los estamentos superiores de las Fuerzas Armadas pues estaban asimilando el cambio. El cambio se asimilaba, como las hemerotecas están ahí, los historiadores lo saben, con bastantes dificultades. Con bastantes dificultades porque la mentalidad de un Estado totalitario no concebía, a través de estos mandos de las Fuerzas Armadas, que se pudiesen aguantar oleadas terroristas como lo que estamos aguantando. Uno no puede perder la memoria histórica. Construir el futuro exige conocer el pasado. Por consiguiente, incluso los jóvenes tienen una cierta obligación de conocer el pasado. Y el 23F fue una intentona en parte grotesca y en parte muy peligrosa de volver a una situación de dictadura protagonizada por un grupo reducido de gente que puso al país, sin duda, al borde del abismo. Las Fuerzas Armadas, por naturaleza, son de un Estado unitario. Incluso la Constitución, en su título 8º, les marca como misión el mantenimiento de la unidad territorial. Claro, llevábamos también muchos años sobre lo de España una y no 51, como en aquellos momentos nos hacía la oposición ultraderechista, intentando demostrar que se estaba atentando contra la unidad de la patria al hacer un Estado autonómico, cosa totalmente absurda. Afortunadamente, hoy la situación es distinta en esa faceta de Fuerzas Armadas. ¿Por qué es distinta? Porque gracias sobre todo a unas cuantas personas, se fue incorporando a la mentalidad de las Fuerzas Armadas que el Ejército, las Fuerzas Armadas en general, tienen su sitio en la gobernación de una democracia, y su sitio no es precisamente el puesto preeminente, sino estar sometidas, no, sino debajo del poder civil. Esta forma de convencer a los mandos de las Fuerzas Armadas de que el poder civil era prioritario, de que había que aguantar, de que había que ir transformándose y que
el paso a la democracia y la institución de la democracia tenía un precio, y este precio muchas veces era muy duro, como por ejemplo fue la legalización del Partido Comunista, que las Fuerzas Armadas provocó bastante shock. En aquella época había momentos de una tensión muy fuerte, obviamente, por cuanto que la legalización del Partido Comunista para ellos era legalizar al enemigo físico, a uno de los enemigos físicos que había combatido en la guerra civil. Todos, o la inmensa mayoría, procedían de la guerra civil, los militares. Y tuve algunos problemas concretos con algunos militares, que fueron más o menos espectaculares o más o menos explotados en la opinión pública, pero en última instancia yo era el presidente del gobierno y por tanto era el jefe. El ministro, el general Ibáñez, y me dan el mando de la Policía Nacional, inspector de la Policía Nacional, que era de categoría general de división. Esa Policía Nacional eran los denostados grises, que habían estado persiguiendo a toda la clase política actual, probablemente dentro de la universidad, y a muchos de vosotros. Entonces lo primero que había que hacer era quitar la imagen del gris represor, y les cambié el uniforme. Poco tiempo les puse el uniforme marrón y les cambié la mentalidad, que me costó mucho trabajo, a base de traer casi personalmente a los mandos de ejército, porque los mandos entonces procedían de las Fuerzas Armadas y había grandes resistencias para venir, y hubo que buscarlos con algunas afinidades personales hacia mí y al general Gutiérrez Mellado, y conseguimos hacer en pocos años, en poco tiempo, una Policía Nacional mucho más demócrata, mucho más profesional, y cuyos resultados estuvieron ahí. También entonces la prensa tenía su papel, como por ejemplo el Alcázar, que a los generales demócratas, a los militares que estábamos intentando, y digo estábamos porque yo también estaba en aquel barco, una transición pacífica, éramos denostados, insultados, injuriados permanentemente. Y eso era lo que producía el ruido de sables en los comunicados, el Almendro, aquellos colectivos. Pero la dimisión del presidente Suárez, el ruido de sables y todo eso son unos temas de Estado, de historia ya, en los que yo no quiero entrar. Sí, algo en estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías. Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando. Yo estaba en mi despacho, eran las 6 de la tarde, había ido a mi despacho y estaba yendo a la radio. Y yo, al oír eso, llamo a Aramburu, que era el director de la Guardia Civil, y me dice, no, el loco de Tejero, es una... Ah, bueno, bien. Porque en principio hubo dudas de si era un comando de ETA que había entrado con uniforme de la Guardia Civil. Bueno, vete, voy para allá yo ahora a arreglarlo, me dijo. Y entonces yo llamé a Francisco Laína, que era el director de seguridad, que entonces estaba en su despacho, lo llama y dice, ven para acá, pero parece que hay bastante más de lo que hizo Aramburu. Bueno, entonces voy a traer los GEOs de Guadalajara, que era a lo que me refería, que era una compañía, 125 GEOs, que yo no sé cómo vinieron, pero vinieron como tiros. Y mientras tanto me fui a despacho Laína, que está a Amador de los Ríos. Yo, como tenía a mi disposición el Estado Mayor de la Policía Nacional y los teléfonos y el mando, hicimos un recorrido a ver cómo estaba la situación española. Cuando vimos que solamente Valencia era la que se había sumado, y decidimos ya ir al Congreso, donde estaba Aramburu, y acabar con el foco final que quedaba Valencia,
con el general Milán del Bosch, que había sacado el ejército a la calle, y el foco del Congreso, que fue el más espectacular, pero que en definitiva tenía una importancia muy relativa, porque lo importante era que las capitanías generales no se sumasen al golpe. El primer cerco, para acercar a los que estaban dentro del Congreso, lo hizo la Guardia Civil, por propia naturaleza, porque el general Aramburu primero me lo pidió y segundo porque le correspondía a él, porque los que había dentro eran guardias civiles. Pusimos un segundo cerco y esperar las negociaciones, el desarrollo de los acontecimientos para a ver si se rendían, porque tampoco era cuestión de entrar al asalto del Congreso, porque hubiese producido una verdadera masacre. Un regimiento del regimiento de transmisiones había ocupado Televisión Española, que a la sazón la dirigía Castedo. Yo hablé con Castedo, me dijo que allí había un capitán y unos oficiales, porque dije que me mandase un equipo de grabación, como estáis ahora aquí, para que grabase el mensaje del rey. Pues hubo unas gestiones para que se retirase aquella gente, el coronel que mandaba el regimiento retiró a la gente y entonces ya nos mandaron el equipo de grabación, que a su vez hubo que enviar luego otra vez a Prado del Rey, protegido por los geos que yo mandaba, porque había dudas de que todavía quedase alguien por la casa de campo que pudiese haber interceptado el mensaje. Al llegar el 23F, yo me tengo que acordar por fuerza del general Gutiérrez Mellado. Yo no hice más que cumplir con mi deber, era el único militar de carrera que había allí y hice, como digo siempre, traté de hacer lo que me habían enseñado en la Academia General. El general Gutiérrez Mellado, desgraciadamente fallecido hace pocos meses, fue uno de los artífices, callado, aguantando, sufriendo sobre sus hombros la ingratitud, la incomprensión de transformar la mentalidad de las Fuerzas Armadas a lo que es hoy, un ejército profesional dedicado a sus misiones y perfectamente compenetrado con el poder civil. Esta situación que hay ahora de las Fuerzas Armadas impide que esta escalada terrorista pueda tener ninguna repetición de intentos como el 23F. ¿Cómo ve ahora a los militares? Pues plenamente integrados en el sistema democrático. Plenamente integrados en el sistema democrático. Y lo comprobamos además, y con orgullo, como prestan servicios en el exterior humanitarios, como participan con las fuerzas de la ONU en los conflictos de Centro Europa. Es decir, hoy no hay ningún problema con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas primero tienen unos soldados que responden al esquema en general, responden al esquema democrático que vivimos, y las Fuerzas Armadas y los generales que hay ahora pues también están asumiendo claramente, han asumido perfectamente el papel que les corresponde dentro de un Estado social y democrático de derecho. El Estado de Derecho fue reivindicado el 27 de febrero del 81 por una masa social anónima que con un sereno grito de libertad expresó su incondicional defensa de la Constitución y de los valores democráticos. Los ciudadanos ocuparon las calles para mostrar su repulsa contra los que quisieron secuestrar la soberanía popular y abolir las libertades. «15 años después, los ciudadanos han vuelto en colectivo a la calle para repudiar a los asesinos de ETA, que pretenden suplantar la voz democrática por la barbarie». Los universitarios abrieron brecha para gritar «basta ya» y para defender la convivencia. Los ideales democráticos no están en el aire. Es que no se sustentan porque sí, se sustentan porque hay un Estado, porque hay una Constitución, porque hay alguien hay algo en que apoyarse. Entonces es necesario que eso, aunque intenten atentar contra él, es necesario que permanezca. Es que ahora te das más cuenta que nunca, porque antes estudiabas la democracia como ideales abstractos, pero no, es que está en el Estado. Y eso es lo que hay que mantener el Estado. ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Libertad!